Los generales que respondían al duce probaron ser incapaces de crear estrategias efectivas. Los soldados encontraron Cuando se revisa la historia de la Segunda Guerra Mundial, en el aspecto militar, la Italia fascista es opacada bruscamente por el Tercer Reich, y generalmente se suele tachar sus campañas de incompetentes e injustas. Más allá si eso refleja gran parte del actuar fascista durante ese periodo, tengo 2 o 3 críticas coherentes a algunos de los postulados a los que llega la historia popular, y creo que puedo sintetizarlas rescatando a un personaje injustamente olvidado de aquel tiempo, como Rodolfo Graziani. Seguro su imagen te deja la sensación de que ya lo viste en algún momento. Nació el 11 de agosto de 1882 en Filetino, una localidad de la provincia de Frisone, procedente de una familia pobre con 9 hijos. En su juventud, los dilemas económicos lo perseguirían constantemente, por lo que, por ejemplo, sus padres no podían pagarle la escuela de cadetes, por lo que tuvo que conformarse con estudiar abogacía. Sin embargo, debido a las guerras coloniales, tuvo la oportunidad de ingresar en el ejército real italiano. No quiero centrarme demasiado en los aspectos más personales, sin embargo me parece importante resaltar que durante su carrera estudiantil sobresalió por su alto desempeño, a diferencia de muchos de sus compañeros, quienes llegaron hasta ahí gracias a sus contactos. Algo interesante de este periodo es como durante las guerras coloniales de Eritrea se desempeñó bastante bien a pesar de casi morir 2 veces, una tras ser mordido por una serpiente y otra tras contraer tuberculosis. Esto lo cambiaría psicológicamente, volviéndolo más violento e inseguro. Participó en la guerra italo-turca y en la Primera Guerra Mundial, donde se destacó por su actividad enérgica y agresiva. A pesar de tener un rango bajo y de ser bastante joven, sobresalió para convertirse en el coronel más joven de Italia a los 36 años. En 1918, ganando cierta antipatía de sus superiores más recelosos del poder, es relegado de la acción a Macedonia, donde por falta de actividad volvería finalmente a las reservas. Durante los inicios de 1919 se dedicaría al comercio por el Cáucaso, Rusia y Turquía. Es aquí donde se interesaría un poco sobre la política, con una inclinación anticomunista. Queriendo volver a la acción en 1921, se presentaría en el Ministerio de Defensa, donde desafortunadamente no se le asignaría ningún puesto, debido a que las campañas bélicas terminaron. Entonces él decide, con apenas dinero, pasearse por los pasillos del complejo buscando que alguien le ofreciera algún puesto. Curiosamente, un viejo amigo lo reconoce y le ofrece su destino, Libia. ...1922... Él llega durante la resistencia sanusí, encabezada por el líder religioso Mahmud-Tar. Haciendo un pequeño repaso de este bando, los sanusís durante los últimos años del Imperio Otomano habían aumentado su poder en la zona, y junto a ellos sus conflictos. Un ejemplo curioso de esto fue cuando, debido a la incursión militar francesa en Chad, se gestó el descontento con los otomanos,
quienes, deseaban permanecer neutrales, mientras que los Zanussi proponían la intervención militar directa. Tanto fue así que los Zanussi, a través de su embajada del Cairo, curiosamente buscaron el apoyo de Italia. Graciani se enfrentaba a un enemigo experimentado, con conocimientos del terreno. De hecho, varias guarniciones italianas que buscaban colonizar Fezzan habían sido derrotadas. Es entonces que decide desentenderse del planteo utilizado, que buscaba la superioridad numérica, y decide concentrarse en realizar pequeñas escaramuzas. Con esto aseguraba las líneas de abastecimiento al mismo tiempo que noqueaba al enemigo. Cabe aclarar que estas victorias fueron prácticamente a través de ocupaciones sobre población que no opuso resistencia armada. Sin embargo, el gobierno italiano tomó precauciones y mucha de esta población terminó en campos de concentración, básicamente para evitar la infiltración guerrillera. Otra medida bastante popular fue el alambrado de la frontera entre Libia y Egipto, para evitar el envío de suministros. En 1930 se decide avanzar sobre Cirenaica a través del desembarco de Bengasi. Aquí empieza el lado controversial, porque se utilizaron armas químicas como el gas mostaza y una campaña de presión constante sobre la población civil para agotar al enemigo. Esto dio como fruto dos logros: la captura del líder Omar Mukhtar y el aplastamiento de las restantes fuerzas rebeldes en Kufra, que contempló una marcha de 900 kilómetros en el interior del desierto, siendo una proeza logística de la época. Graziani es nombrado por tales hazañas general de división y nuevo Escipión el africano, cosa que no lo satisfacería, ya que buscaba ser gobernador, cargo que fue obtenido por Italo Balbo en el 34. En 1935, cuando comienza la guerra ítalo-etíope, Graziani fue nombrado gobernador de Somalia, el cual era comprendido una zona secundaria en la ofensiva italiana. Encabezando las tropas del frente sudoriental, avanzó en el desierto para luego asegurar sus vías de suministro, lo que le permitió fortalecer la línea del frente, aumentar sus reservas, reclutar voluntarios árabes y somalíes e incluso fomentar las revueltas en las bandas Dumbats contra el ejército de los etíopes. Esto dejó las condiciones dadas para en 1936 aplastar al ejército etíope, empujando al enemigo hasta Kenia, al mismo tiempo que ocupó zonas claves, sincronizándose con la toma de Addis Abeba a manos del contingente del general Pietro Badoglio. Finalmente, junto con un ascenso a mariscal de campo, obtiene el título de virrey de Etiopía en 1936. En su función como pacificador de la zona, como habían previsto los altos cargos, Graziani se caracterizó por un actuar contundente y severo frente a la población. Los fusilamientos, el uso de gases, las deportaciones son las cosas que marcaron este régimen. Esto respondía a una guerrilla bastante activa que recibía constantes suministros por parte de los franceses e ingleses. Esto se intensificó cuando Graziani fue objetivo de un atentado en el Palacio Imperial de Hebi. Tras ser herido por esquirlas, se desencadenaría una represión sobre los guerrilleros cautivos y los sospechosos de conspiración. Es acá donde tengo mi primer problema con el relato moderno. Se critica a Graziani por las muertes y los maltratos durante estas campañas, y me parece injusto, precisamente porque se lo critica por cumplir órdenes con los medios que dispone en su trabajo, siendo que sin su intervención Italia no hubiera podido pacificar la zona. Toda crítica del lado político, ético, debería ser dirigida a los entes que precisamente debieron encargarse de esos temas en aquel tiempo. No se le puede exigir a una persona dada su vocación que sea ineficiente en su trabajo, o que actúe bajo una filosofía moral atípica en su tiempo. Otra cuestión es que si tuvo una autoridad desmedida. Esto sería una crítica en todo caso para los encargados de conceder tal autoridad. Volviendo con el relato, estas medidas finalmente darían como resultado el enfriamiento del conflicto, lo que sería aprovechado para el desarrollo de la infraestructura local. Esto dio la señal al gobierno italiano para reemplazar a Graziani por el duque Amadeo de Saboya-Aosta. Este tomaría medidas humanitarias, desmanteló el campo de concentración de Danané y devolvió a varios deportados. La situación sería aprovechada claramente por la guerrilla para reavivar los ataques fuertemente.
quienes en 1941 tendrían el apoyo del gobierno británico. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Mussolini, quien tenía ambiciones territoriales bastante grandes, necesitaba moverse para reclamar la mayor extensión territorial ante la posibilidad de negociaciones de paz. Graziani, quien ahora era jefe de Estado Mayor, vio a su ejército como uno poco preparado para la guerra, contradicción que caracterizaría al ejército italiano. Luego de unos míseros avances en el frente francés debido a una sobrecarga en el armamento de las divisiones que enfrentaron a una ligera y cómoda defensa en los Alpes, Graziani sería enviado a Libia como gobernador, en lo que muchos interpretarían como un destierro. En fin, el anterior gobernador, Italo Balbo, quien murió en un accidente bastante sospechoso, dejó, si bien un contingente muy numeroso en mano de obra, un ejército mal equipado y obsoleto. Esto provocó que Graziani optara por atrasar el conflicto lo más posible, lo que era lo más lógico si se observa la desventaja territorial que tendría Italia. Sin embargo, en septiembre de 1940 ya no podía retrasar la ofensiva y decidió avanzar, consiguiendo bastantes éxitos, entre otros finalizando la operación con, por parte de una división de camisas negras, la toma de Sidi Barriani. Este avance de más de 80 kilómetros representaría la única operación individual exitosa de Italia. Sin embargo, para evitar el corte de la cadena de suministros, Graziani decide intentar un atrincheramiento y reagrupación, esperando defensivamente. Esto sería por muchos una mala decisión, ya que primero, es imposible fortificarse en pleno desierto, que en sí es muy similar al mar en el aspecto cambiante. Segundo, el general británico Archibald Wavell aprovechó el tiempo para planear la operación Compass con bajas expectativas, que luego al ver la debilidad del ejército italiano se transformó en un avance agresivo, tomando a un rival desprevenido con bases logísticas muy separadas y una defensa estática. Es entonces derrota tras derrota cuando los británicos seguirían adelante hasta Cirenaica. A Graziani se lo responsabilizaría por lo sucedido en la campaña, a pesar de que había advertido a Mussolini que Italia no estaba preparada para la ofensiva. Sería destituido del frente e investigado, aunque esto último más bien sería una campaña de desprestigio, pues no se le encontró ninguna evidencia de traición o sabotaje. Ya en septiembre de 1943, firmado el armisticio de Italia con los aliados, la Wehrmacht entraría en Italia. Graziani incluso intentó escapar del país, con la ayuda del príncipe Humberto de Saboya. Sin embargo, se terminaría arrepintiendo, siendo el único mariscal fiel a Mussolini, por lo que decide quedarse a defender su patria y a apoyar a la República de Salo. Acá cabe hacer otra crítica, porque cuando se analiza militarmente a la Italia fascista, se enfatiza mucho en otros mariscales, cuando es Graziani en el que podemos ver hasta qué punto llegó el actuar militar dentro de la administración fascista, teniendo en cuenta también que varios de los otros mariscales terminan teniendo su lealtad a la administración anterior o posterior, sin querer comprometer sus vidas o carreras. En este caso podemos entender que Graziani se movía por otros motivos. En la República de Salo, él tendría el puesto más alto de la rama militar, siendo comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto cabeza del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Nacional Republicana. Desde el Ministerio de Defensa tuvo que prácticamente organizar el ejército desde cero, negociando la liberación de los prisioneros italianos del Tercer Reich. A partir de finales de 1943, Graziani demostraría un uso máximo de su experiencia, ya que utilizando unidades numerosamente inferiores, pero bastante disciplinadas, provocó bajas en los ejércitos aliados muy superiores a las suyas, las cuales se posicionaban fuertemente en el terreno. Ejemplos de sus despliegues fueron la batalla de Monte Cassino, apoyando con artillería y emboscadas a los alemanes, interrumpir el avance hacia Nettuno de las columnas acorazadas durante la batalla de Anzio, y a provocar una humillante derrota al ejército estadounidense durante la batalla de Garfagnana, que costó a los norteamericanos en Lucca más de 1.300 bajas. Simultáneamente, Graziani dirigió grandes operaciones contra los partisanos comunistas en los montes Apeninos, el Piamonte, los Alpes y Lombardía, así como golpes de mando, redadas y emboscadas. Sin que os olvide la operación descomunal, que fue la defensa de la línea gótica en contra de un gran número de fuerzas aliadas.
Incluso en una fecha tan tardía como abril de 1945, Graziani supervisó la campaña del río Po, durante la cual generó numerosos problemas a los aliados. Un capítulo interesante de este periodo fue la invasión a Aosta, donde un grupo francés del ejército de los Alpes decidió invadir el valle de Aosta para reclamarlo como territorio francés. Sin embargo, como el gobierno de Roma vio esto como una gran amenaza, incluso más grande que la República de Salo, arregla un breve alto al fuego y envía tropas para apoyar a Graziani contra el invasor francés, que gracias a una buena preparación del comandante logró generar un gran número de bajas francesas y evitar una mayor pérdida territorial. En fin, a pesar de sus esfuerzos, el destino de Graziani quedaría sellado cuando Karl Wolff, general de las SS, le informaría que el gobierno alemán abandonaría Italia. Tras esto, Graziani entendería que más allá de la lucha de los ideales fascistas, estaba el bienestar de la nación, como había visto en Aosta. Fue entonces que decidió contactarse con un antiguo amigo que ahora estaba con los aliados y rendirse. Creo que siguiendo la carrera de Graziani de forma imparcial podemos encontrar que se puede criticar fácilmente a un hombre, pero difícilmente se quiere poner el ojo en los sistemas, en las épocas o los bandos enemigos. O si es que se lo hace, es desde una perspectiva parcializada que roza la propaganda política. Tenemos que entender que las épocas pasadas exigían mayor crueldad y frialdad a los regímenes, y donde el que cumplía esos objetivos son los que terminaban ganando, para escribir, la historia con la misma metodología. En fin, eso creo que es tema para otro video. Por ahora creo que logré hacer las críticas que vi necesarias, además de hacer un recorrido satisfactorio, que espero que les haya gustado, porque a mí me tomó bastante tiempo, más del que quería, pero creo que esto es todo lo que puedo agregar por mi parte. Voy a intentar cumplir aquella promesa que hice hace tiempo de subir más contenido recurrentemente, pero les agradezco mucho por ver y hasta luego.